7:39 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. Gracias a todos ustedes que se mantienen conectados con la señal de nuestro canal y que nos han escrito el día de hoy. Más adelante estaremos compartiendo esos comentarios. Les pongo bajo contexto. La Fiscalía General de Colombia anunció que presentó el escrito de acusación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, que lo llevará a juicio por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Por su parte, el Ministerio Público aseguró que esta acusación se planteó ante los juzgados penales de Barranquilla y que allí se designará al juez que adelantará el juicio contra Nicolás Petro. Para analizar este tema, vamos a hablar el día de hoy con el analista político Jesús Ágreda, docente en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Quisiera que pusieras un poco bajo el perfil de la actualización noticiosa a la audiencia, comentando cómo ves el panorama político y qué se sabe hasta ahora de estas acusaciones en contra del el hijo de Petro. Bueno, primero que todo, por supuesto, es una situación bastante extraña. Es la primera vez que el hijo de un presidente de Colombia, pues, prácticamente va a la cárcel. Todavía no es un hecho, pero es bastante posible. Y en ese mismo contexto, la Fiscalía tiene un caso muy sólido en la medida en la cual el mismo hijo del presidente en un primer momento aceptó su responsabilidad. De hecho, estaba dispuesto a cooperar con la justicia. Y eso significa, de nuevo, que efectivamente el escrito de acusación es muy sólido y tiene pruebas suficientes. Sin embargo, fuera de eso, digamos, estamos en un momento muy extraño en el que, aunque se comenzó con un proceso de cooperación muy activo, finalmente ese proceso de cooperación llegó a su fin y en este momento estamos en un caso en el que simplemente se va a un juicio. Solo que con un agravante, y es que la ex esposa del hijo del presidente sí está actuando de manera muy activa y sí está cooperando de manera muy activa eh, con la justicia, lo que significa que me parece que la fiscalía tendrá pruebas suficientes para finalmente llevar con éxito el proceso. ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Qué se espera con este juicio? Muy bien. Primero que todo, por supuesto, la idea es, o bueno, supongo que la Fiscalía buscará demostrar dos casos, tal como se mencionó, un primer caso de enriquecimiento ilícito, es decir, el hecho de que el hijo del presidente haya aceptado pues dineros y finalmente los haya utilizado de manera irresponsable, enriquecimiento personal, pero segundo, también que esos dineros proveían de fuentes ilegales, es decir, de personas asociadas con narcotráfico. Sin embargo, me parece que el tema de fondo no es solo la relación del hijo del presidente con esas personas, sino que la influencia que tuvo ese dinero en la campaña presidencial, que es el caso más de fondo, que es el caso que me parece de mayor importancia política en Colombia en este momento. Entonces, lo que se espera, o lo que se esperaba, por supuesto, en primer lugar, es que el hijo del presidente aportara a aclarar esas sospechas. Y al parecer el hijo estaba dispuesto a hacerlo, pero lo que vemos ahora es un cambio de posición, un cambio que, digamos, de alguna forma ya se empieza a asociar con la visita que tuvo el presidente mismo a su hijo a mitades de agosto, y que de alguna forma hace que el hijo, bueno, la posibilidad de que el hijo involucre al papá y su campaña en hechos ilegales, esa parte al parecer desaparece y solo queda el caso específico de Nicolás Petro, que es el hijo del presidente. ¿Qué hace que la esposa del hijo del presidente se atreva a colaborar con la justicia denunciándolo? Es una muy buena pregunta, pero no es hasta ahora, digamos, ya viene un tiempo en el cual se ha venido hablando de este tema y ella es la persona que más ha tratado de aclarar la situación, justamente porque ella también es uno de los acusados en ese mismo asunto, porque justamente en el momento de los hechos, ella era parte, pues, de la familia Petro, porque era la esposa, y ella estuvo directamente involucrada en los casos, lo que significa que su cooperación también, o de su cooperación depende también su propio estatus jurídico. Así que ella simplemente se ve en la situación de estar obligada a participar activamente en aclarar la verdad del hecho. ¿Cómo ha sido la relación de Gustavo Petro con su hijo? Vemos que en algunas declaraciones él ha intentado deslindarse diciendo que no estuvo con su hijo para brindarle la educación que hubiese querido. Sí, eso es cierto. Él llegó incluso a decir que no alcanzó a criar a su hijo. Nicolás Petro es el primer hijo del presidente, pero que nació cuando justamente el actual presidente de Colombia estaba en el desarrollo de sus actividades, digamos, revolucionarias, por decirlo de alguna forma. Es decir, cuando el presidente, en un caso específico, estaba incluso en la cárcel, como consecuencia de esas actividades revolucionarias. Lo que significa que, digamos, Nicolás Petro creció bajo la tutela y en el contexto de la familia de la mamá, lejos del presidente.
Y no fue sino hasta que ya tenía cierta edad, digamos, ya estaba llegando a la mayoría de edad, cuando empezó a acercarse al padre justamente con algunos intereses políticos. Y eso significa de nuevo que hay una relación de separación muy fuerte y que de alguna forma incluso ha indicado que en Nicolás Petro había cierto resentimiento a esa ausencia del papá en su historia, en algunas declaraciones que se habían hecho antes. Y por esa misma razón, incluso al principio del caso, cuando Nicolás Petro fue capturado a finales de julio y a principios de agosto, justamente la respuesta del presidente fue un poco en esa dirección, tratando de desligarse de su hijo y tratando de echarle, digamos, toda la culpa de la situación justamente a su ausencia temporal y hasta cierto punto al resentimiento que el hijo pudo haber tenido con el papá. Ahora, las elecciones regionales en Colombia son el 29 de octubre. ¿Cómo pudiese afectar esta investigación en contra del hijo del presidente al partido? Es una muy buena pregunta y es, digamos, parte de un contexto general. El presidente no ha tenido el mejor año, seamos honestos, es decir, ha tenido muchas propuestas y muchas, digamos, iniciativas muy ambiciosas, pero que no se han podido materializar. Pero a su vez la situación económica del país y la situación social del país, y seguridad en particular, va en declive. Digamos, las cifras no están apoyando esos esfuerzos del presidente. Lo que significa que de entrada hay una, digamos, desconfianza creciente hacia un proyecto político que prometía mucho. Y en ese mismo contexto, además, estamos ante un caso de corrupción evidente que involucra no solo al presidente, pues no directamente al presidente, pero sí involucra al hijo del presidente, pero sobre todo al hijo del presidente como la cabeza visible del partido del presidente en la región del Atlántico. Y eso significa de nuevo que digamos, esas sospechas y esas dudas sobre el proyecto y finalmente sobre la transparencia mismo del proyecto, y sobre todo dudas sobre la capacidad de diferenciación de ese proyecto frente a proyectos tradicionales, es lo que por supuesto puede golpear las elecciones y puede golpear a la coalición de partidos y del presidente en este caso. Jesús, hablemos un poco acerca de la investigación. El fiscal general de Colombia se le vence su ejercicio dentro de muy poco. ¿Qué va a pasar después? Pues es una situación de nuevo un poco extraña. El fiscal, digamos, tenía una relación muy tensa con el presidente, justamente porque ha asumido algunas posiciones críticas, sobre todo en temas asociados con la política antidrogas en algunos casos. Y las propuestas del presidente de digamos, pues el proyecto de paz total, con el cual la Fiscalía está de acuerdo, pero que no comparte ciertos elementos en su funcionamiento, ya que según la Fiscalía podría apuntar un poco digamos, no amnistías, pero a debilitar pues los procesos judiciales. Y eso ha llevado al presidente incluso a afirmar que básicamente es el juez de la rama judicial, lo cual fue otro escenario un poco extraño dentro de la política colombiana. Sin embargo, en ese mismo contexto, muy extrañamente, el presidente con mucho tiempo de anticipación ya anunció los candidatos que van a reemplazar a la fiscalía, lo que demuestra que de alguna forma el presidente está un poco, bueno, no un poco, pero el presidente está bastante interesado en sacar al fiscal del escenario, porque justamente ha sido, digamos, una piedra en el proyecto político del presidente actual. Y eso significa que el fiscal también tiene poco tiempo para poner a funcionar las investigaciones en contra justamente de los que podríamos ver como aliados políticos del presidente y que de alguna forma podría existir el riesgo que dejarían de ser investigados si el presidente logra posicionar pues, a su propio fiscal. De alguna forma. Entonces, estamos en una carrera de tiempo, pero también en una discusión política muy importante en la lucha entre poderes y en la división de poderes entre los dos. Y donde de alguna forma tanto el fiscal defiende su posición, argumentando que la institución tiene ciertas obligaciones sin importar quién está en el poder, mientras que por otro lado el presidente está argumentando, o seguramente va a estar argumentando, una especie de persecución política, no solo en contra de él, sino en contra de todo su proyecto, donde pues, el hijo del presidente es la figura más visible. Ahora, Jesús, explícanos un poco para tratar de procesar lo que está ocurriendo. ¿Quién en todo caso defendería que este proceso no esté viciado? Porque no estamos hablando de cualquier caso, estamos hablando del hijo del presidente de un país. Por supuesto, eso es 100%, y aquí es donde la solidez institucional es tan importante. Y por esa misma razón, las críticas del presidente contra el fiscal son tan problemáticas, porque justamente lo que hacen es poner una duda sobre la institución encargada de la investigación, de llevar a cabo la investigación. Por supuesto, la rama judicial, digamos, sobre todo pues, los jueces en teoría, tienen ese carácter neutro, pero lo que estamos viendo es que a través del discurso que ha ido construyendo el presidente en el último año, la fiscalía se ve no como un actor neutro, sino como un actor con intereses políticos. Y eso, por supuesto, golpea muchísimo la credibilidad también de la institución. Así que, de nuevo, pues sería muy importante
para el presidente alejarse y permitir que la fiscalía funcione, pero eso no ha sido el caso. Pero por otro lado, existe un riesgo adicional, y es que el presidente en muchas oportunidades ha insistido en que va a permitir que la justicia funcione, que la fiscalía funcione. Pero a pesar de eso, visitó a su hijo. Apenas el hijo terminó, pues pudo salir de su prisión temporal y obtuvo su beneficio de casa por cárcel. Pero que a partir de ahí cambió radicalmente la posición del hijo del presidente frente a su acusación. Es decir, no solo renunció el abogado del hijo del presidente, sino que además la posición y, digamos, esta apertura a la cooperación con la fiscalía llegó a su fin. Así que, de nuevo, estamos en una situación en la cual, en teoría, el presidente hace unas promesas, pero que no ha podido cumplir y que, a su vez, está tratando de debilitar al ente acusador y poniendo dudas sobre su transparencia, por supuesto. Claro, me gustaría saber qué ha dicho la defensa hasta ahora del hijo del presidente y, por el otro lado, qué se ha dicho sobre la transparencia o no de la campaña de Petro. Ah, Comencemos por lo segundo. En cuanto a las sospechas sobre la campaña de Petro, aparecen cada vez más casos. Hace 2 días apareció, digamos, otro caso asociado con la esposa de un narcotraficante conocido en el departamento de Casanare, digamos que tuvo una relación con la campaña presidencial y que tuvo contacto directo con algunas fichas de la campaña presidencial. Obviamente digamos, pues se niega cualquier involucramiento real, pero igual hay pruebas que lo demuestran. Pero segundo, la otra pregunta asociada con... La ¿cuál era la defensa. pregunta, perdón? La defensa del hijo de Eso, Petro, exacto, sí. ¿qué ha dicho? Pues justamente por el cambio de abogado defensor, en este momento la estrategia del hijo del presidente no está nada clara. El presidente en su cuenta en Twitter salió diciendo que pues básicamente, o tomando las palabras del papá incluso, dice que se va a oponer al verdugo y finalmente va a luchar por su inocencia, supongo, aunque ya había reconocido de alguna manera los cargos. Pero lo que estamos viendo es una estrategia un poco extraña en el cual el nuevo defensor dice que no tiene muy claro la situación todavía, lo que es raro, que no tiene muy claro si efectivamente el hijo del presidente entregó o no, digamos, este mecanismo de cooperación con la justicia, lo que también es muy extraño, pero que tampoco niega la posibilidad de que ese mecanismo vuelva a replantearse. Es decir, la defensa tampoco niega completamente la posibilidad de cooperación, o no negaba al menos, de manera definitiva la capacidad de cooperación entre el presidente y la fiscalía, pero a través del mensaje por Twitter de nuevo del hijo del presidente, al parecer esa oportunidad se está cerrando. Lo que llevará entonces a la defensa a plantear una estrategia justamente para tratar de demostrar de alguna forma la inocencia del presidente y no buscar, digamos, algunos beneficios adicionales a partir de la cooperación. Me queda claro con esta explicación de que hay muchas rarezas en este caso. Ya veremos cómo evoluciona la investigación. Jesús, gracias. Ha sido un placer poder conversar contigo. Feliz día. Es un gusto también con ustedes y por estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Era Jesús Ágreda, él es docente en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos en la Universidad del Rosario, hablando el día de hoy sobre esta investigación que se le sigue al hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hacemos una breve pausa comercial. Antes les presentamos el pronóstico del tiempo en América Latina y en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.